con Alfredo Yoñán, con María José Nodón, con Quique Mujica, que está en el programa. ¿Cómo estás, Quique? ¿Qué tal? Muy buenos días. Con Quique ya habíamos estado la semana pasada, sí. No está de estreno. No, y estuvo todo febrero. Turno febrero. Lo escuchaba. Tengo turno febrero. Sí, Turno portón. Ya sabemos Turno por qué. portón, exactamente. Como el turno portón de los periodistas deportivos que los mandan a Juan Pinto Urán. Exacto. Y están en el portón esperando que aparezca alguien con las mechas paradas. Eso. Futbolista. Bueno, yo estaba. Uri en le ha eso. encargado la llave. Dice que Yo le le he pasaba encargado en la el llave. curso así, la llave va a quedar a la Oye, era puerta. imposible enfermarse además. Sí, pues sí, le ha encargado la llave, era ¿En dramático. febrero? Sí, pues. No, sí. Perder la voz, imagínate. No. Ni te lo imagines. María José Nodón quedó con la respuesta a la joyita sobre el debate, el estado del debate político en Chile de Alfredo Yoñán. Oye, yo lo que diría que creo que esa discusión que se está dando sobre el cambio del orden, ¿ya? The Economist lo llama el fin del siglo XX, como el fin objetivo, digamos, del siglo XX. Así es. Creo que es una discusión teórica extraordinariamente atingente y extraordinariamente interesante de dar. Y si uno pudiera como traducirlo, así como en algo como muy sencillo, muy simple, yo diría que lo que se ha producido es la destrucción de un sistema que estaba basado en las reglas y reemplazado por un sistema de la ley del más fuerte. Y eso uno podría naturalmente pensar que es un retroceso civilizatorio, ahora que les gusta tanto, no sé, hablar de retroceso civilizatorio, porque había un cierto esquema en el que uno sabía cómo moverse, que hoy día evidentemente ya no lo está. Y eso es muy importante respecto de países que son chicos, digamos, como Chile, porque si efectivamente las reglas, las normas no son lo que rigen, sino que es la fuerza, obviamente las posibilidades o las capacidades de incidencia y los efectos que se pueden producir son gigantes. Ahora, llevando la discusión a Chile, que es lo que dice, ¿no es cierto?, lo que estábamos conversando, no sé lo que está diciendo Alfredo, yo creo que esto es súper interesante, porque aquí había una tentación en la derecha chilena por omnibularse por este tipo de figuras, ¿verdad?, representado hoy día fundamentalmente en Trump o en Milei. Y creo que estamos empezando una carrera presidencial y entonces es muy importante darse cuenta la gravedad que eso tiene y hacer una reflexión crítica respecto del efecto que producen estas figuras y respecto justamente de esa como irresponsabilidad, ¿verdad?, que está puesta hoy día casi como algo como taquillero, ¿verdad? Entonces yo pensaba en la entrevista, por ejemplo, que dio ayer Johannes Kaiser en el Mercurio, cuando le preguntan por el tema de las criptomonedas y el periodista le pregunta, oye, pero hay algunos que insinúan que esto puede ser parte de un financiamiento de su campaña, el que lo que dice, bueno, se puede decir cualquier cosa. Pero cuando hablábamos de la reforma de pensiones, aquí mismo me estaba recordando, digamos, alguien en mi WhatsApp, y él insinuó que lo que había ahí una cierta negociación para salirse, digamos, de los efectos del caso Hermosilla, lo dice y lo deja pasar con ninguna responsabilidad. Entonces yo creo que hoy día es el momento, estamos empezando la carrera presidencial, para efectivamente dejar de omnibularse por estos fenómenos y darse cuenta realmente qué significa gobernar, qué significa presidir un país y cuál es la responsabilidad que eso tiene más allá de declaraciones grandilocuentes y cuál sería el drama de tener una especie de versión AliExpress, digamos, en Chile de Trump, que yo creo que podría ser nefasto, digamos, para lo que viene para el Chile del futuro. Mira, yo sé que la comparación que voy a hacer no le va a gustar a una parte de la izquierda, pero fíjate que últimamente ha irrumpido la posibilidad de que Daniel Jadwe pueda ser candidato. Sí. Tan disruptivo como Kaiser en otro registro, a punta de crítica al gobierno de Boric, a punta de criticar a un gobierno que es pura renuncia, cosas de ese tipo, digamos, ¿ah? Lo que significa que volvamos con las grandes causas que son completamente irrealistas e imposibles de abordar, sobre todo en este estado del mundo. Y desde ese punto de vista, efectivamente, al igual que María José, yo, en lo personal, yo ya estoy bien aburrido de los radicalismos, ¿ah? Por lado y lado, en serio. Es decir, no nos lleva a ninguna parte esto de hablarle al nicho propio, a la tribu que son pequeñas, pero que son sumamente voraces en el espacio público. Yo de verdad creo que ya no más. Mira, yo les voy a decir una cuestión que yo no lo veo con nada con malos ojos, ¿ah? A mí me gusta la solución que está explorando Alemania, después de la elección parlamentaria de hace algunos días atrás, y que acaba de adoptar Austria. Grandes coaliciones. Y cuando digo grandes coaliciones, no estoy hablando de grandes coaliciones de centro derecha o de centro izquierda. No, pues.
Grandes Mercado. coaliciones, por ejemplo, para enfrentar ciertas coyunturas muy difíciles de los partidos, de los países, grandes coaliciones, por ejemplo, para el desarrollo, entre partidos de centro derecha y partidos de centro izquierda. Sí, de verdad. Esto tiene que ser con sentido. Oye, entrémosle al tema presidencial derechamente desde la perspectiva de María José Nodón y de Alfredo Ñuñán Quique, pero antes de eso me escribe la Francisca Berth, que es especialista en temas de responsabilidad penal, entre otras cosas, y dice, tiene un podcast que se llama El Sitio del Suceso, lo hace con su socia Alejandra Ahumada, y dice que precisamente tiene una entrevista con Rocío Faúndez, directora del Servicio de Reinserción Juvenil, a partir del asunto del tema de la delincuencia juvenil, porque el problema es que no es tan simple como subir la edad de la imputabilidad. Exactamente. Que es lo que decían acá, O sea, es Alfredo. altamente más Que complejo. vaya a llegar al Así está. final. vaya- ¿Subir o bajar? Perdón. No, bajar. Claro, ni bajar o sea, ni bajar, subir, bajar, claro, bajar digamos, ni bajar subir la las penas, no es tan Que simple, vaya a esos son terminar con mecanismos. los 10 pero- años después, pues. O sea, Como cabros en 10 años. Inglaterra, Porque como en Inglaterra. Claro. como la delincuencia inteligente, si le bajan van a empezar a contratar a cabros de 11. A cabros más bajos. claro. Sí. Así que El Sitio del Suceso se llama el podcast por ahora. Quique. Sí, bueno, candidatura presidencial, hoy día desperté en modo Bachelet no va a ir. Después ¿Ah, de lo sí? que he reporteado, ¿Ya? creo que no va a ir. Ese modo lo reporté ayer y te lo mencioné antes Y de la dijiste, encuesta Criteria. Ayer dijiste... ya, claro. Claro, porque, a ver, yo he llegado al convencimiento que los que la quieren le dicen no vaya, y los que la necesitan le dicen sí vaya. Ese es el mundo. Y los más cercanos a ella, los que tienen relaciones afectivas, yo no he conocido a nadie que le diga que vaya. O sea, de lo que he reporteado, no he reporteado con todo, y no son muchos tampoco, ¿ah? Pero por el otro lado, están los que están levantando su candidatura porque necesitan reforzar el tema parlamentario y la campaña. Y bueno, Bachelet está con 18 puntos, subió 5 desde que salió esto de su posible candidatura, que no se había hablado hasta que Escalona lo tiró a la Empezó a mesa decir y lo puso en la como- agenda. Como la penúltima semana de marzo. Ya, y subió 5 puntos. Perdón, no, fue de febrero. No, esto empezó a fines de enero. Sí. Enero. En una entrevista en Hablemos a las 12. Claro, Ahí sí. empezó. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Toá debería renunciar esta semana. La puesta en escena parece que Toá renuncia, anuncia su candidatura y Bachelet dice que va a apoyar a Toá. No va a Claro, para que decir, no aparezca Second Best. claro, y no va a decir tampoco renuncio a mi candidatura, pues si no tiene candidatura Bachelet. Claro, no puede renunciar a algo que, Algo que nunca asumió. digamos. que nunca asumió. Esa es la idea. Eso es Ahora, lo que está dando vueltas de nuevo. Sí. Claro. Y es lo que Exante aseguró que iba a pasar el jueves en la noche. ¿no? Claro. ¿No? María José. Sí, pero ojo, No. perdona, Exante se ha equivocado varias veces. Dio como rector de la Universidad Católica a otro rector que no fue. El actual rector de la Católica es De la Llera. un ingeniero. De la Claro. Hiera, sí. Y, uno de ética era. Exante había dado como rector A la raíz. al de Al Luis Instituto de Ley, Ética. sí, a la Ética. raíz. ¿Lo alcanzó a dar como rector? Sí. Así es. No, no Eso sé, sabía. pero ese Ah, era estoy ese era el completamente seguro. candidato, sí. Ya, va. No lo sé. Oye, yo creo que el tema Toá, Bachelet, digamos, y lo que estábamos conversando antes, lo que lleva a la pregunta es cuál es el tipo de liderazgo que necesita hoy día Chile en un mundo altamente complejo Así es. y donde hay que jugar más bien a la defensiva, porque tener un líder más o menos débil hace 20 años no era tan grave. Hoy día es bien grave. Entonces el asunto es ¿por qué una o por qué la otra? Y eso es lo que estaban ustedes hablando hoy día, súper interesante la entrevista con Fernando Atria, porque ahí uno ve de verdad cuál es el fondo del asunto y por qué Bachelet produce ese efecto como concéntrico respecto de todos, digamos, los equipos, cosa que no produciría, al menos en la opinión de Fernando Atria, Carolina Toá. Y eso tiene que ver con el programa transformador, ¿verdad? O sea, con esa concepción que tiene Carolina Toá de que el proceso constituyente fue el episodio más dramático, Bochornoso. digamos, o Esa bochornoso es la de la palabra. izquierda, que evidentemente Fernando Atria y el Frente Amplio no lo considera así. Yo opino lo mismo que Carolina en eso. Y con esa versión de la izquierda que vuelve a lo universal y sale, ¿verdad?, de las identidades del identitarismo. Entonces, creo que hay dos cosas. El segundo gobierno de Michelle Bachelet, yo creo que realmente tuvo 3 elementos que han sido catastróficos para Chile. O sea, la reforma al sistema electoral, la reforma a la educación y la reforma tributaria. Y entonces, cuando uno lo mira así,
entiende por qué el Frente Amplio efectivamente la mira con buenos ojos, porque representa esa refundación o esa vuelta del tablero, como le queramos decir, que yo creo personalmente que es dramática para Chile. Entonces, si ustedes me preguntan, yo preferiría con mucho, ¿verdad?, que fuera Carolina Toá, que representa ese ajuste de lo que ha sido este gobierno, que representa, digamos, esa mirada que uno puede no compartir en muchas cosas, pero que tiene un punto de partida completamente diferente al de Michelle Bachelet. Ahora veamos cómo se conjuga dentro, porque el asunto que aquí la palabra unidad va a ser central en esta elección presidencial, y al parecer Bachelet genera mucho más esa unidad que Carolina Toá en Perdón, su sector. yo acabo de hablar con Erika Edo de C. Me dice, Bachelet es la mejor candidata. De C. De C. Es que, Claro. es que están los intereses parlamentarios ahí metidos. Sí, Es decir, sí. ojo, Sí, pues, lógico, porque una cosa es la parlamentaria y otra cosa es la Que es parte, presidencial. que parte por también supuesto. del interés en el Partido Socialista, digamos. Claro. No, sí. ¿Qué es la razón por la que Ricardo Lagos Ver, el senador del PP, andaba diciendo la semana pasada, estuvo acá en el programa, que se le estaba presionando a Bachelet desde los partidos políticos? O sea, que había un interés en tenerla como candidata, Claro. no necesariamente en tenerla como presidenta. Presión, me han usado mucho la palabra los Mm. cercanos a ella. La que presión me dicen es insufrible. La Pero- presión pues, evidente, pues, Claro. evidente que sí. Para que sea candidata. Sí, pues. Ujú. Ahora, yo no estoy tan segura, digamos, o sea, si yo fuera ella, jamás sería candidata, o sea, lo encuentro, pero Y si no fuera ella, tampoco. tampoco, pero en el caso de ella creo que es una decisión, o sea, súper compleja. Pero además esto como que representa esas dos almas, digamos, de la izquierda y mucho más, digamos, desde la derecha también, en que tiene que ver con que cuál es el rol del gobernante. O sea, el rol del gobernante es servir a la gente o es educar a la gente para una especie de mundo que se supone que la gente no entiende. Entonces, el Frente Amplio representa mucho más ese camino. Y Bachelet también. Entonces yo creo que hay que tener todo ojo, pero además si Bachelet va, las 3 reformas que acabo de decir yo van a estar sobre la mesa todo el tiempo, Y va a en gobernar cada con el Frente momento, Amplio. y va a gobernar con el Frente Amplio. Entonces es una continuidad que al menos yo la encuentro nefasta. A ver, espérese. Sobre las 3 reformas. Efectivamente, yo considero que la reforma al binominal fue una mala reforma, en lo personal. La reforma tributaria, ni hablar, no recaudó lo que tenía que recaudar. Efectivamente. Yo tengo reparos con la reforma educacional, entre otras cosas porque en los resultados, por ejemplo, de la última PAES, los SLEP tuvieron bastante mejor desempeño que los colegios amparados en los SLEP tuvieron bastante mejor desempeño que los particulares subvencionados. Es un dato. ¿Ah? Pero, concuerdo contigo, María José, de ser candidata a Michelle Bachelet, se va a pasar toda la campaña respondiendo críticas a lo que hizo, a lo que no hizo en su segundo gobierno. Además, un segundo gobierno que fue muy diferente al primero. Pero a mí muy me gustó diferente. mucho más el primer gobierno de Bachelet que el segundo. Pero capaz que a ella le gustó más el segundo. No, probable. Es que sabes que ese punto es importante. Yo creo que la presidenta Bachelet efectivamente se identifica más con su segundo gobierno porque es más acorde, genuinamente, con su ideario más personal, más íntimo, que es un ideario de izquierda más cultural, en el sentido profundo del término. Pero el problema es de que fue un gobierno que tuvo problemas. Es decir, recuerden ustedes que el ex ministro de Justicia, Jaime Campo, 2 días antes, no le firmó el proyecto, el envío del proyecto de nueva constitución con el cual ella cerró su gobierno. No le firmó el proyecto. Y no firmó... Hubo varias cosas que no Y la pasaron. Constitución- Lo que no le firmó fue un decreto para cerrar Punta Peuco. Ah, eso es. Sí, Y tenés fue razón. la mañana del 11 de marzo. Sí, y además la Constitución nunca estuvo en la agenda. A mí en reporteo me acuerdo decían la tenemos ahí, pero la verdad que no es importante cuando estaban exultantes todavía, porque todo esto terminó con la mítica entrevista de don Francisco a Michelle Bachelet. La primera parte del gobierno Cuando terminó le ahí, pidió cuando le pidió la renuncia a todo y En se el- fue en el medio del caso Claro, pero al Cabal, mismo digamos. tiempo, pero hay algo que yo le valoro mucho a Bachelet 2. Ella tuvo la intuición de lo importante que es cambiar una constitución en una situación que no es de crisis. Ella armó, y participaron más de 200.000 personas, ella armó un proceso participativo desde arriba. Los ¿Ah? cabildos. Los cabildos. Con observadores independientes, me acuerdo, estaba Hernán Larraín, estaba Felipe Cast. Mm. Sí, pues Evópoli Evópoli se apoyó metió en bastante eso, eso, sí. y observando lo que pasó
Después, estallido social y 2 procesos constitucionales de cambio constitucional completamente bochornoso. Ya, Yo pero- me pregunto si esa intuición no es algo que uno realmente tiene que realzar. Yo personalmente lo realzo. A ver, María mira, José Nodón. yo creo que aquí, si uno lo pudiera ver desde un pasito más atrás, digamos, el tema de Michelle Bachelet y las candidaturas presidenciales es la dirección que tiene que tomar un país que está en crisis. O sea, este es un país que tiene un problema de crecimiento, que tiene un problema de seguridad, que tiene un problema de empleo, tiene un problema de educación y podríamos Y de ir productividad. uno a uno y de productividad y podríamos ir, digamos, uno a uno enumerando los problemas que tiene Chile. Es un país, además, donde no hay plata, donde efectivamente, y no entremos al tema de la discusión de presupuesto, pero donde Por los el endeudamiento márgenes, público. exactamente, donde la deuda pública, camuflada o no, Sí. es lo que hace es que hoy día no existen recursos desde donde pueda, ¿no es cierto?, uno echar mano. Y entonces el próximo ministro de Hacienda la va a tener muy difícil, muy difícil. O ministra. para O que sea- ministra, para que bueno, sea ministro, primera sí, vez. tiene Digo razón. yo, Ministra no sé. o ministro O va ministre. a tener muy difícil el Estamos en asunto. la semana Entonces, del Día de la Mujer. ¿no? sí. Ah, ministro. Sí. Entonces, el punto, creo yo, más allá de las personas, es qué es lo que esas personas representan. O sea, cuál es la dirección que cada uno de los candidatos representa. O sea, ¿a dónde ofrece ir ese candidato? Y a mí me parece que la dirección de Michelle Bachelet es una dirección que para este país es nefasta. Que es la dirección, digamos, de alguna manera de continuidad del gobierno de hoy día, ¿verdad? Una dirección que el mismo Fernando Atria, que es como de alguna manera ideólogo, la entiende como un programa transformador, ¿verdad? Que cambia, Y digamos, piensa- el sistema. ¿Y piensas lo mismo si es otra candidata? Si es Carolina Toá, por ejemplo. Es que yo creo que Carolina Toá es distinta. De hecho, su misma declaración, junto a los jóvenes del NAU, te hace mirar, digamos que su mirada es de izquierda. Yo no la comparto. Pero dentro de las izquierdas, igual como ocurre No es lo dentro mismo. de las derechas, no es lo No, no mismo. es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, alguien que dice, Eso mira, es cierto. el proceso constitucional primero es el momento más bochornoso de las izquierdas, no es lo mismo que alguien que sostiene, como Fernando Atria, que el proceso constituyente por muchas razones, digamos, fracasó, pero que fue importante o relevante para Chile y que sigue creyendo que eso que se planteó ahí sería el mejor camino para Chile. Yo creo que lo que se planteó ahí es el camino más nefasto para Chile. Y por lo tanto, insisto, teniendo las distancias de miradas sociales que tiene entre la izquierda y la derecha, es imposible no reconocer los matices entre una y otra. Pero fíjate que de cara a lo que se viene en materia de definiciones presidenciales y programáticas, yo quiero rescatar, porque produjo líos internos en todos los mundos. A mí me gustó y mucho la reforma previsional que se concordó. Ahora, me gustó, porque estuvo hecho de renuncias, de pragmatismo, de realismo y poniendo antes que nada por delante los intereses de los grupos más desfavorecidos. A mí eso me convence. Y ojalá fuese posible concordar un marco programático, dentro del cual tú te diferencias, pero concordar un marco programático entre dos candidatos presidenciales, porque esto se va a jugar entre el oficialismo y la centro derecha, no tengo ninguna duda. Todo el resto, acuérdense de mí, música. No va a ir más allá de eso. Pero concordar un marco en el cual uno pueda discrepar dentro de un marco. Les doy un ejemplo. El nuevo presidente de Uruguay, cuando gana la elección, por eso que a mí me llama la atención, y leía ayer a la presidenta del Frente Amplio chileno, Constanza Martínez. Constanza Martínez, diciendo que para ella el Frente Amplio uruguayo siempre ha sido una referencia. No hay nada más socialdemócrata que el Frente Amplio uruguayo. El nuevo presidente de Uruguay, ¿saben cómo celebró su victoria presidencial? Dijo: y yo seré el presidente del crecimiento económico y de la seguridad. Frente Amplio. Sí, pues Juan Pablo Luna, que es uruguayo, siempre ha dicho que el Frente Amplio no tiene nada que ver con Así el Frente es. Amplio uruguayo. Así nada que es. ver. No tiene nada Lo que más ver. parecido era Podemos. El nombre. Podemos era más parecido. No, Podemos, sí. claro. Y hoy día son muy distintos. ¿Ah? Ya, pero espérate. Sí, pues, Podemos estar en un delirio. No, y Podemos está Monedero ahora, que era Sí, el otro no, gurú está acusado preso, de ¿no? agresión sexual. Sí. El Rejón también. Increíble. ¿eh? Ya, oye, pero mira, pero lo último. Michelle Bachelet logra algo que aparentemente estoy pensando en Carolina Toá porque es la candidata que está ahí Claro. en el candelero, Sí, digamos, ¿no? lógico. Pero para ponerla a ella como ejemplo. ¿Qué hay en común? ¿Qué puede unir a una coalición
¿O qué hay en común entre Carolina Toá y Daniel Jadwe para que estén en la misma coalición? No, eso es increíble. Buena pregunta. Se ve poco probable. No, Bueno, pero sí, esa es probable. la pregunta que estamos haciendo en los dos lados. O sea, hoy día cuando Sí, po. decía ¿Qué hay entre Fernando Johannes Andrés, Kaiser y exacto, pues, es Evelyn que es la Matei, misma digamos? pregunta. Entonces, el asunto, yo creo O sea, que... Evelyn Matei dice que hay harto. O sea, dice Sí. que no, pero que, ojo lo que dice Eli Matei, porque Eli Matei En los dice, temas en los más 4, importantes. eso es, o sea, no es en la visión de la sociedad, no es en el modo de hacer política, no es eso, sino que respecto de la seguridad, la migración, el crecimiento, son 4 cosas que decía, ¿verdad? Pero yo creo que estamos en un momento, por eso creo que mirando a Estados Unidos, mirando la tensión que produce Estados Unidos hoy día, o sea, el liderazgo de Donald Trump o el liderazgo de Milei, cuando aparece el otro día, el viernes, ¿no es cierto?, en la apertura de cuando da su discurso, digamos. Y cuando uno mira eso, yo no es eso lo que quiero para el país. Por supuesto que no. Entonces, y eso no tiene que ver con no tener principios, porque aquí las cosas como que se mezclan malamente, ¿verdad? Entonces, yo creo que hoy día el liderazgo es un liderazgo con principios muy claros, ¿verdad? Creo que las candidatas a las que nos estamos refiriendo, Toá por un lado y Matei por el lado, los tienen, ¿verdad? Muy claro. Pero yo creo que tienen una obligación que yo no la veo ni en un lado ni en la otra y espero que aparezca muy luego, que es decir, cómo se llevan esos principios a la práctica. O sea, usted va a tener mano dura de seguridad, ¿cómo? Dígame qué va a hacer. 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Ya está. ¿Y cómo lo va a ejecutar? Y con tono firme, y yo creo que aquí hay que jugársela con todos 2 o 3 temas en la que uno sea, pero radical, y el resto, saber negociar, saber, ¿no es cierto?, jugar el juego democrático, que es eso de lo que estamos hablando. Vamos a ver, tenemos 8 meses y medio por delante. Oye, No, pero no esto es se va a nada. aclarar- O sea, se va a aclarar muy no, luego pero si no esto es se va a aclarar nada. mucho más rápido, ¿eh? O sea, Carolina todavía De partida en abril ya vamos a tener claridad si es ¿no? primaria o no. Semana, sí. Sí, O esta sea, bueno, semana o la próxima. Ahora, debería ahora salir. cambió opinión, creo que Bachelet va. No, yo no sé, No. no tengo idea. En media no, hora, a esta en media altura hora ya- cambió de opinión. Mira, lo que sí ha cambiado de opinión, o sea, todo lo que hemos estado aquí en el año, es que la campaña presidencial, que parecía una campaña sencilla, corrida, ganada, abierta. nadie la tiene, es complicadísimo, Va a ser puede competitiva. surgir, va a ser muy competitiva, y eso a mí me parece bueno, porque es muy exigente para los candidatos, y un país tiene que tener candidatos exigidos para que efectivamente den respuesta a Oye, los y problemas. nadie habla en esto de Claudio Regua, por si acaso. Además, Ahí está, lo Sí, tienen pues. ahí Yo lo encuentro callado. que- sí, pues toda la gente dicen, no, que abril ya vamos a tener dilucidado esto, ¿no? Porque abril es para las primarias. Exacto. Sí, pues, Mm. exacto. Sí, Claudio Roca aparece en la encuesta Criteria, ojo. ¿Ah? ¿Cómo aparece Claudio? 30 de abril, 3% parece, es de los- algo así, sí. sí, pero aparece en la medición de atributos, Sí. Sin decir aguabá. Sí, Mm. sin decir aguaba. 30 de abril, inscripción de candidaturas primarias, 29 de junio las primarias. Esa es la primera parte del timing. Recomendaciones para esta semana, para empezar el año. Alfredo Yoña. Mira, mi recomendación es el último libro de mi amigo Gonzalo Contreras. El verano y toda su ira. Bonito título. Lo lanzó el Pato Fernández, dicho se pasó en enero, porque me lo encontré en un restaurante. Es un lindo libro. Tiene momentos incluso muy conmovedores. Yo le escribí ayer a Gonzalo, yo hice su taller literario. ¿Ah? ¿Ya? Es un gallo, de verdad, es cultísimo. Sabe de todo, ha leído todo en materia de literatura, en serio. Y yo de verdad lo recomiendo, es un muy buen libro, es algo así como, es una historia que es narrada por un narrador a propósito de la muerte de su mejor amigo y que tenía 4 hermanas. Y es la vida contada a través de 4 hermanas. Lindo libro de alta calidad, muy bien escrito. Sí, Gonzalo Contreras Mira, es un excelente escritor, digamos. ¿Ah? por alguna razón lleva como 30 años. Sí, Y el taller de dando Arcibo, el vueltas, taller más, de José 80. Donoso, yo creo que era los más conocidos en algún momento. Así es. Y ojo, y Gonzalo cuando tenía 17 años, yo ahora leí en vacaciones el último libro de Juan Manuel Piña, Letras Torcidas, que es sobre Mariana Callejas. De Juan Cristóbal Peña. Claro, Juan Cristóbal Peña. Gonzalo hizo el taller literario de la Con Mariana De Calleja. manera calleja. En esa ella, casa. él, en esa, pero no tenía 17 años, nadie tenía No, idea. pues, po, no, no. casa ¿Qué le fantasmal. haya, Esa locura. qué haya reprochar? El verano y toda su ira, Gonzalo Contreras, recomendación de Alfredo Yoñán. María José no. Oye, yo en mi off veraniego leí, pero como si hubieran contratado.
Entonces tengo como 10 libros que ir recomendando todos los lunes. Voy a partir por el ¿Tú te primero. lo leíste todo, Irma No, me lo Cánceres? leí, te lo prometo. O sea, leí 10 libros, no sé, Claro. una cosa salvaje. 10 novelas, a mí me fascina leer novelas, o sea, me parece extraordinario. Primera novela de la saga que voy a ir trayendo, Libre. Una niña no es escritora. Libra, no es la No, criptomoneda de Milei. Libre, Libre, autora Lea Ypi, una niña albanesa, una escritora albanesa que cuenta la caída del régimen comunista en Albania y la llegada de la democracia, desde los ojos de ella, que es una niñita de 11 años. Ah, qué bonito. Y ve, en el fondo, cómo el mundo en el que ella había vivido, donde ella ha entendido el concepto de libertad, donde ha entendido el concepto del liderazgo, donde ha entendido el concepto de la responsabilidad, de la historia, de la biografía, de un momento a otro, cae. Y cómo al caer, todas sus relaciones sociales, de amistad, familiares, se destruyen en la medida en que va mirando que todo aquello que parecía bonito era en el fondo una cascarita, y como también la llegada de la democracia no es una cosa así de dulce, sino que al contrario, tiene muchas dificultades en la transformación. Es una joya, es para reírse, a veces te dan como que te encontrás como riéndote a carcajadas. Ah, bueno. Y tiene unas escenas extraordinarias en las que uno es capaz como de vivir, digamos, ese momento de transformación fundamental. Libre. Es extraordinariamente bueno. Ese dictador era de la peor especie. Oye, De la Enver peor, Hoxha. exactamente, que le Albania decía está el de tío moda. Enver, el tío Albania Enver. Turísticamente está de moda, porque es muy barato y muy bonito. Libre, la recomendación de María José Nodón. Ya, yo los voy a dejar salivando para variar. La Pulpería 3 en Instagram, sí, Pulpería 3. Las mejores humitas que me he comido en mi vida. ¿Y dónde queda la pulpería 3? La Pulpería 3 tú pides, vas a buscarla, tú pides antes. Ah, es en delivery. en el Instagram. No, tienes que ir a buscar a la casa De alguien. del cocinero que cocina en su casa. Es un cocinero del Maule que se instaló acá. Tiene la humita, son hechas a la antigua en molinillo con choclumero y cebolla. No tiene ni leche, chuchoca, harina de ningún tipo. Vienen en una bandejita metálica, las puedes congelar. Yo compré 12, me comí 6, guardé 6. Y tiene un chancho en piedra con tomate de verdad, Ah, pero mira. con tomate fresco, ajo, ají verde y sal. Tiene pastel de choclo y tiene porotos granados. Todo hecho por él, hecho en el mismo momento. De hecho, yo me apuré mucho, lo fui a buscar como a las 11. Y me dijo, no, estoy cocinando, así que me lo fui a dejar a mi casa, pero Te entiendo dijo, que hay no que ir a sea buscarlo. ansioso, no sea ansioso. Claro. Oye, ¿todo esto lo buscáis tú por Instagram? ¿Cómo llegáis a No, tanto? esto me dio... Yo tengo una columna ahí en la radio 360, una columnista gastronómica, Loreto Gatica, que es seca. Se ha comido todo seca, entonces me dice... Siempre le pregunto, ya, las mejores humitas. Este compadre, la mejor esto. Este compadre... Son Así puras llegan los pecas. datos. Buena, ya. Sí, ya. La pulpería. La Pulpería 3. Métanse porque... Instagram. En Instagram sí, Ya. sí. Con María José Nodón, con Vale, Quique hombre. Mujica, con Alfredo Ñuñán, que tengan una estupenda jornada. Muy Igual buenos ustedes, días. que tengan muy buena semana. Y una buena temporada. Sí, pues. Ya que la inauguramos. Ya, chao. Chao, chao. Tenéis reunión en el CERVEL, más rato. Estamos atentos. La noticia del momento está en Mesa Central de Teletón.